Bueno, pues muchas bendiciones. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más y impartir esta palabra, esta semilla que indiscutiblemente creo que es vital para nuestros tiempos. Ok, y bueno, pues estábamos hablando acerca del tabernáculo y de la perspectiva, que es lo importante, que es lo que tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, estábamos hablando acerca del tabernáculo con la perspectiva desde la tradición oral, que bueno, ya la vez pasada estuvimos explicando algunas cosas, ¿no? De todas maneras, este video se va a estar viendo ahí en YouTube y bueno, va a estar, ahí se va a subir. Pero lo importante es de que nosotros tengamos, y más que judaizar, ¿verdad? Porque luego a veces la gente escucha palabras como estas, como Torah, Shabbat, Talmud, o no sé, ¿no? Y inmediatamente la gente pues piensa que tiene que ver con judaísmo. Y bueno, esto va muy, muy lejos de lo que es el judaísmo, porque el judaísmo tiene que ver con no reconocer a Yeshua como el Mesías. Indiscutiblemente no estamos tomando el judaísmo, sino más bien estamos rescatando la raíz en la que Yeshua se movía. Y bueno, y por eso es importante entender nuestra raíz, entender de dónde venimos, ¿verdad? De dónde viene la que, llamémoslo así, se le llama iglesia, aunque bajo un contexto y bajo estudios nos damos cuenta que no tiene nada que ver la palabra iglesia, y sino más bien la palabra más común es comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad de creyentes, ¿verdad? Tienen y caminaban en toda la raíz en Yeshua, la raíz hebrea, y por tal motivo, ¿verdad? Estamos viendo esta perspectiva conforme a la raíz hebrea, ¿sí? A la raíz en la que nuestro Mashiach, nuestro Mesías, ¿verdad? Se movía. Obviamente, si nosotros rescatamos ciertos contextos de la perspectiva hebrea, nosotros vamos a darnos cuenta, y esto es parte del Talmud, se aprende mucho, se aprende muchas cosas, o sea, no podemos desacreditar y satanizar las cosas, sino simplemente es que rescatamos y muchos puntos que habla la enseñanza oral. Recordemos que el pueblo de Israel recibió dos instrucciones, una enseñanza escritural y una enseñanza oral. Y bueno, pues es muy, muy importante darnos cuenta que a todo lo vital que tiene que ver en la perspectiva oral, ¿verdad? Y cuando nosotros lo personalizamos a Yeshua, pues bueno, tiene algo muy, muy especial. Y bueno, aquí nosotros estamos mirando, como veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Estuvimos haciendo un comentario en relación a habitar en medio de ellos. Decíamos que el Señor ya desde ese tiempo, desde el libro de Éxodo, ya estaba hablando de una morada espiritual. Pero hay una frase muy, muy común para los que nos caminamos en esto del lo apostólico, lo profético, y una frase que un apóstol decía muy, muy, muy interesante. Él se llamaba Morris Cerulo, ya falleció, pero él decía una frase muy interesante. Él decía que toda verdad es paralela, o sea, todo lo que sucede en lo físico es en lo espiritual. Por tal motivo, si nosotros vemos un modelo como un diseño, indiscutiblemente es porque hay un diseño en el cielo. Entonces el tabernáculo tiene que ver con un diseño del cielo, con una dimensión del cielo, y que obviamente el Eterno tuvo que dar ciertos parámetros, medidas, como ustedes ven ahí, ¿verdad? Ciertas cosas muy específicas, muy específicamente, donde tenían que visualizarse y hacerlo en la tierra. Entonces este tabernáculo, o Mishkan, como se le dice en hebreo, se hizo, ¿verdad? Y Moisés o Moshe subió al Sinaí, y él en unos lapsos de 40 días, ¿verdad? Repartidos 40, 40, 40, algunos opinan que fueron 120 días reales los que estuvo Moshe en el Sinaí, pero repartidos en 40, recibió no nada más la revelación de la Torá, recibió la enseñanza oral, el Eterno le explicaba, ¿verdad? Y recibió los secretos del cielo, y obviamente, ¿verdad? En todo esto, pues bueno, el Eterno le enseña a Moshe las características
Y era bien interesante, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo decía, y lo harás conforme al diseño que se te mostró en el monte. Entonces, por eso Moshe sube al monte, pero también hay una conexión y hay una puerta dimensional donde el eterno Dios está con Moshe y obviamente, ¿verdad? Hay una conexión divina y obviamente pues Moshe en una revelación del Padre, darle los secretos del cielo, el Sod, que en el hebreo es secreto, le enseña todo esto. Pero es algo muy curioso, ¿verdad? Que no nada más él tenía que recibirlo, él tenía que ejecutarlo, pero él no lo iba a hacer. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo los versículos del libro de Éxodo, los capítulos, dice que Moshe le da a dos personas la revelación del tabernáculo y ellos tenían, por inspiración de Dios, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, de un espíritu divino, de un espíritu profético, y ellos dice, fueron llenos de Jogma, de sabiduría, de Biná, de entendimiento, fueron llenos de inteligencia, pero no de la tierra, sino una revelación del cielo. Y así es como ellos, de Betzalel y Aholiab, pudieron hacer en Mishkan, ¿no? Imagínense, es como si viene una persona y te dice, tienes que hacer esto y no sé cómo lo vas a hacer, ¿no? Imagínense, pues cómo iban a sacar unos muebles con oro, ¿no? Los materiales que vemos muy interesantes, era oro, era plata, era cobre, está mal traducido bronce, pero era cobre, era algunas pieles, ¿no? Vamos a estar viendo ahí algunas pieles muy, muy interesantes que cubrían el Mishkan, y madera, ¿no? Una madera de acacia. Y era muy, muy interesante porque todos estos requisitos, ¿verdad? Israel tuvo que, dirigidos por Betzalel y Aholiab, las mujeres dicen algunas enseñanzas orales que las mujeres trabajaron mucho en coser, incluso desde las vestimentas de los sacerdotes hasta todo lo que tiene que ver con las cortinas y todo lo que rodea el tabernáculo, como ahí ustedes lo ven, ¿no? Entonces, se involucró, obviamente, dicen que todo el pueblo de Israel, algunos iban por la madera, otros juntaban, ¿verdad? Y fue algo muy, muy interesante, ¿no? Fíjense qué tan interesante dice que bueno, fue vital que la gente dice que llevara, porque recordemos que cuando ellos salen de Egipto, ellos salen con los tesoros de Egipto y no se robaron en ningún momento el oro de Egipto. Lo que pasa es de que ellos tomaron lo que les pertenecía de todos los años de esclavitud. Ajá, y ellos cobraron su salario de años y años de esclavitud que tuvieron, ¿no? Entonces, por eso fue muy curioso que, bueno, ellos tomaron y por eso había bastante oro. Imagínense que fue tan interesante que la gente empezó a dar de una forma muy, muy hermosa, ¿sí? Y dice la palabra que incluso Moshe dijo, ya no traigan, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante porque a veces los líderes espirituales están pidiendo que la gente traiga, ¿no? Pero aquí en esto, curiosamente, la gente trajo y pues fue muy, muy curioso, ¿no? Porque obviamente uh, aquí fue al revés, ¿no? Moshe les dijo, ya no traigan, ¿no? Y bueno, de repente yo creo que sería un sueño muy guajiro para los pastores o líderes, ¿no? Decirle a la congregación, hey, por favor, ya no traigan, ¿no? Que parece un mal chiste, pero bueno, es una cruda realidad, ¿no? Y lamentablemente la gente no tiene muchas veces la perspectiva del dar. Y esto parte de aquí, y de hecho vamos a hablar mucho en relación a esto en el altar de sacrificio. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero fíjense, esto fue muy, muy interesante porque obviamente fue algo que el Eterno pidió a Moshe y se involucró todo el pueblo. O sea, fue algo muy, muy vital porque todo el pueblo se involucró en esta dinámica
Y obviamente pues fue muy interesante que estuvieron dando y dando y dando, y Moshe dijo, por favor ya no traigan, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿verdad? Lamentablemente, pues bueno, a veces la gente necesita tener mentalidad de reino para honrar lo que tiene que ver con la unción de Dios. Y bueno, eso es parte de verdad. Israel tiene esa mentalidad. Y por eso ellos estuvieron dando, hasta que Moshe dijo, por favor, ya no traigan. Muy bien. Y bueno, esa es parte de lo que involucraba todo el área del Mishkan. Y bueno, si nosotros seguimos viendo, vamos a ver algunas cosas. La palabra Mishkan significa tienda, morada, peculiarmente viene de una raíz que es Shakan, que significa acostarse para descansar, significa hospedar, residir, quedarse permanentemente. Ok, hasta aquí vamos a hacer una pausa en este primer bloque, en este primer párrafo. Y es que nosotros vamos a empezar a ver más allá de un mueble, más allá de algo físico, más allá de algo que pues, bueno, simplemente pues se hizo un tabernáculo y bueno, no, sino nosotros vamos a ver qué tan importante tiene que ver el Mishkan conforme a sus raíces y ahorita lo que estamos descubriendo aquí, ¿verdad? En si nosotros vamos escarbando un poquito más lo que significa la palabra Mishkan y empieza a arrojar ciertos significados que son vitales e importantes en la mentalidad y en la cultura del reino. Recordemos que nosotros no tenemos una religión, ni mucho menos tenemos un cristianismo, ¿sí? Y cuando me refiero a eso, ¿verdad? Recordemos que a lo que me estoy refiriendo de cristiano, ¿no? Porque mucha gente, hasta los católicos, se dicen cristianos. Pero nosotros no tenemos esa identidad, sino obviamente lo que nosotros necesitamos hacer es caminar, avanzar bajo la perspectiva del reino y la cultura del reino, a través del pensamiento de Yeshua. Entonces, cuando nosotros empezamos a extraer ciertos significados de la palabra Mishkan, empieza a ver algo muy interesante. Y bueno, dice ahí, Mishkan significa acostarse para descansar, hospedar, recibir, quedarse permanentemente. Es algo muy interesante que nosotros vemos que es una morada de parte de Dios. Era una morada donde el Eterno había decidido residir, ser hospedado y quedarse permanentemente. Y esto es muy bajo el concepto de adoración. Esto es muy interesante. Cuando nosotros miramos la vida de un adorador, es esto, ¿no? Es el reflejo y es la evidencia de lo que tiene que ver con la palabra Mishkan. Ok. Muy bien. Por aquí me están comentando que se está pausando, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se escucha en las demás? ¿Me pueden confirmar si se está pausando en todos o si alguien me puede decir nada más para continuar? ¿Se está pausando si no para cambiar de internet? ¿Alguien me puede decir si se está escuchando bien o me están diciendo que puede que sea el internet? Se traba, pastor. Hola, hola. Se traba, al hablar se traba. Al hablar se traba. Ok, muy bien. Se le escuchaba muy cortado, pastor. Ok. Bueno, a ver, déjenme. Voy a cambiar tantito el internet, pero necesito aquí hacer algo. Permítanme, me voy a desconectar tantito, permítanme. Ok. ¿Cómo vamos ahí? ¿Ahí ya se escucha mejor? ¿Sí? Ok. Y voy a cambiar tantito de red.
Ok, entonces ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, ¿en qué punto nos quedamos? A ver si para retomar esa parte. Hola, hola. Empezaba a explicar lo del tabernáculo. Ok, bueno. Entonces, bueno, estábamos hablando de que tiene que ver con esta frase de Shakán, que tiene que ver con descansar, hospedar, residir, quedarse permanentemente. Y es muy importante y muy vital que nosotros entendamos, porque esto es parte del concepto de un adorador. Muchas veces, una vez escuché leyendo por ahí en un libro, decía que el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Una vez un discípulo le decía así al Señor, ¿no? Señor, yo te quiero seguir. Y esta persona le decía, y el Señor le dijo, oye, pues el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Y entonces esta persona inmediatamente, pues se desanimó, ¿no? Eso fue muy curioso. Entonces, nosotros debemos de entender que la clave y el propósito de poder entender la vida del reino tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer una morada de Dios en esta tierra, hacer y dejar que, pues, el Eterno, ¿no? Sea una morada en nuestras vidas, que el Señor sea, pues, el que reside en cada uno de nosotros. Y miren, pareciera ser que es muy interesante este concepto, o pareciera ser que es como que um, muy común, ¿no? Decir, bueno, pues es que el Señor ha decidido venir, pero fíjense que parto de aquí porque el tabernáculo era una morada donde el Eterno se reflejaba. Y era una evidencia de que el Eterno residía ahí. Y entonces, imagínense la escena, amados y amadas. O sea, esto no era algo normal en el buen sentido. Decíamos en la clase pasada que tuvimos que dimensionalmente había algo ahí que rodeaba el tabernáculo. Y era una dimensión fuera de lo común. Y decíamos que no tenía que ver nada con sobrenaturalidad, porque realmente lo natural en el reino y en la cultura del reino, en Yeshua, pues obviamente es, es lo normal. Entonces hay mucha gente que pues se puede sorprender y decir, ¡ay, wow, qué sobrenaturalidad! Pero realmente no te debería de sorprender lo sobrenatural si vives en la cultura del reino. Les digo porque yo recuerdo una ocasión en los tiempos aquellos donde nos encontrábamos antes, había una persona que dijo, como que presumiendo, ¿no? Es que en mi congregación cuando cantamos, hay ángeles o sea, y jactándose, ¿no? De que había ángeles en la congregación. Y así como que, pues, y luego, eso es lo más normal, ¿no? O a veces hay gente, digo, yo no estoy en desacuerdo que haya milagros, claro, ¿no? Y cada día es un milagro, y en la perspectiva hebrea dice que incluso hasta que cuando tus intestinos trabajan, es un milagro que hay diario que nosotros vivimos. Pero voy al sentido de que no deberías de maravillarte o de sorprenderte que si el Eterno ha decidido residir en tu morada o habitar juntamente contigo, pues no debería de sorprenderte vivir una vida sobrenatural. Y es que muchas veces nosotros somos tan terrenales que nos olvidamos que el Eterno ha decidido residir en nosotros. Y por eso hago mucho hincapié, porque la gente nada más piensa que residir tiene que ver con hacer una oración, y la gente, sí, Señor, ven a mi corazón, chalala, y hace una oración de fe y empieza a reunirse, a congregarse, empieza a cantar, pero
¿dónde está la evidencia que el Eterno está ahí? ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de entender que Dios decide morar, residirse y quedarse permanentemente. Esto es algo muy, muy interesante porque si el Eterno había dicho quedarse permanentemente, esa era su intención. Obviamente cuando nosotros vemos cómo Israel falla, el pecado del becerro de oro, la murmuración de Datán, Coré, el criticar el liderazgo de Moshe, el liderazgo de Aarón, y ustedes ven todo el trayecto del desierto, mucha gente eh, no daba una evidencia del reino, ¿no? Y lamentablemente, como los acompañaron, porque salieron juntamente con Israel, salieron Erev Raf, o se le conoce como los malvados, salieron gente, dicen algunos comentaristas que eran pues magos, también egipcios, que salieron juntamente con todo el Israel y que incluso se hicieron conversos, se convirtieron a Dios, ¿verdad? Se circuncidaron, pero era todo entre comillas, solamente tenían la curiosidad de seguir viendo los milagros que habían visto en las plagas de Egipto. Entonces, pues cruzaron el Mar Rojo, vieron la Torá, el Sinaí, en Shavuot, y bueno, y hubo diferentes cosas, pero pues estos mismos contaminaron a los que estaban caminando en el reino y pues lamentablemente muchos se dejaron seducir por las murmuraciones, por las malinterpretaciones de lo que era la vivencia en el desierto. ¿Qué voy con esto? Porque obviamente así muchas veces sucede, amados y amadas, muchas veces sucede que tristemente la gente pues dice vivir una cultura del reino y lamentablemente a veces está como los Erev Raf, como los malvados, ¿no? Imagínense la gloria que se vivía en el tabernáculo, la residencia que había en ese tiempo. Y era muy natural ver la gloria del Eterno, ¿sí? Manifestada a través de una columna de fuego, a través de nubes de gloria, porque no era una nube, sino la traducción al hebreo era nubes, o sea, era en plural, nubes de gloria que rodeaban en Mishkan. Y entonces era algo bien interesante, ¿no? Digo esto porque obviamente cuando nosotros vemos que Israel fallaba y había ciertas cosas, ¿verdad? Pues entonces la Shejinah del Eterno residía en el Mishkan, pero recuerden que el Mishkan después pues, es quitado, después viene el templo, después es saqueado, y nosotros vemos nada más espasmos de la gloria del Eterno a través de ciertos profetas, por ejemplo, a través de David, a través de gente que dice que era inspirada por Dios, el profeta Elías, Eliseo, ¿no? Samuel, ¿no? Que era gente que recibía una impartición de esa gloria, recibía una unción profética también, y pues vivían en una dimensionalidad, pero no eran todos. O sea, ese es el problema. El problema es que no era en todas las personas el residir, este, o sea, la gloria del Eterno. O sea, nosotros debemos entender, amados y amadas, que lamentablemente eh, muchas veces llega a suceder así, ¿no? A veces la gente, pues, busca tener una relación con el Señor, pero no hay una evidencia que Él está permanentemente ahí, ¿no? Dicen por ahí incluso que si tú te enojas, el ruaj, ¿no? Se contrista cuando tenemos problemas de mal carácter, cuando nos enojamos, cuando tenemos cosas, no hay una evidencia. ¿A qué voy con esto? El tabernáculo evidenciaba una residencia del Eterno y era visual y se dejaba ver, ¿ok? Y es más, si nosotros seguimos viendo ahí en nuestras diapositivas, ustedes van a ver que dice, en otros pasajes se utiliza la palabra ogel, que es una tienda de campaña que se ve claramente. Una tienda de campaña que se ve con claridad. Entonces, aquí mi pregunta es, amados y amados, ¿qué tan claro se ve Dios en tu vida? Porque ese es el punto vital. O sea, no es porque estudiemos hebreo, qué bonito, ¿verdad? La raíz hebrea. No. ¿Qué tanto Dios se ve en tu vida? Eso es vital, que nosotros entendamos si el Eterno se está reflejando en nosotros. O sea, no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de ser seres con debilidades.
Pero cuando el Eterno ha decidido residir y dejarse ver dentro de ti, entonces esto va más allá de una evidencia de que, por ejemplo, a veces la gente todavía tiene una perspectiva muy católica. ¿A qué me refiero con esto? De que viene y se reúne y de hecho hay gente muy emocionalista, ¿no? Los que van de congreso en congreso y están buscando un servicio. Mire, hay momentos donde cuando nos reunimos, pues el Eterno, ¿verdad? Se manifiesta, hay sanidades, milagros, prodigios, la presencia de Dios se manifiesta y eso es hermoso, eso es lindo. Sin embargo, esto no debería suceder nada más en un momento de reunión. No sé si me están entendiendo los que nos están viendo hacia qué quiero llegar. O sea, cuando tú sales, cuando tú vas en la calle, en tu auto, vas caminando, esa misma gloria debería de manifestarse, debería de residir dentro de ti. Deberías continuamente de estar en una intimidad completa. Dios te debería de estar hablando y ministrando continuamente, diario, en tu diario andar. Estás en el baño, te estás bañando, estás en tu casa, estás comiendo, estás en el súper, vas de compras y ahí estás, ya estás, ¿no? A veces es bien difícil porque a veces las circunstancias nos quieren poner, por ejemplo, los problemas, las dificultades, las aflicciones, nos quieren desviar del concepto de que Él ha decidido residir en un Mishkan. Recuerden que ahora el Mishkan somos nosotros, ¿sí? Entonces, el ejemplo vivo lo tenemos en Yeshua. O sea, cuando Yeshua, Él estaba caminando y Él caminaba y Él evidenciaba las cosas. O sea, imagínense, era tan vital cuando Él caminaba que incluso hasta se le manifestaba a los demonios. Él no estaba reprendiendo, ¿sí? Él no estaba sintiendo presión porque iba a llegar en la barca, iba a llegar ahí con el gadareno y le dolía la cabeza y, ay, no, siento presión, ¿no? Y no. O sea, simplemente Yeshua, como era una evidencia, recordemos que Yeshua, siendo Dios y siendo hombre en esta tierra, él evidenciaba y decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tal motivo, entonces, los demonios se manifestaban, la gente sabía que era el Mashiach, que iba caminando, y era el Eterno que se estaba manifestando, ¿sí? Era el Yod-Hei Vav-Hei, pero ahora establecido en esta tierra. Recuerden que el Yod-Hei Vav-Hei es el nombre de Dios, y se estaba estableciendo en esta tierra, ahora se había hecho carne y ya estaba habitando entre nosotros, como dice el libro de Juan. Entonces, por eso era muy, muy evidente que Yeshua evidenciaba una residencia de Dios. Entonces, eso debería de suceder en cada persona que cree en Yeshua, en cada persona que ha decidido recibir y ser una morada de Dios, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros venimos a Dios, pues venimos con imperfecciones, venimos con debilidades, pero ahí es donde el Eterno nos va trabajando a través de su palabra. Recuerden que dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces va cambiando nuestro ADN, por eso la Torah tiene naturaleza cuántica y en la física cuántica recordemos que tiene que ver con todo lo más diminuto, hasta que, y la Torah así es, la palabra así es, tiene una naturaleza cuántica que entra y cambia tus glóbulos rojos y entra todavía más, va más adentro y cambia totalmente el ADN, ¿verdad? Que es caído. Entonces es un cambio, ¿verdad? Por eso no nos convertimos. Es muy curioso, ¿no? Cuando dicen, ay, te convertiste, pues bueno, no me convertí en sapo ni nada, ¿no? Simplemente es que estamos regresando a nuestra naturaleza. Entonces es un caminar con Dios. O sea, ¿qué pasa, amados y amadas? Tú deberías de preguntarte qué pasa a donde quiera que tú llegas. A donde quiera, si tú llegas o sea, ¿qué está pasando? Si hay demonios, pues se les va a manifestar a la gente. Si hay personas, pues van a sentir la Shejina de Dios. Eso era lo que traía el tabernáculo. Era una tienda que se veía claramente la gloria de Dios. Entonces, en este tiempo nosotros debemos de entender que la gloria del Eterno debe de visualizarse en nosotros, ¿sí? No dejamos de ser seres humanos. Sin embargo, mientras más nosotros vamos ascendiendo y vamos creciendo, en la perspectiva del reino, indiscutiblemente eso va acelerándose. Por eso recuerden que Proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que crece y va en aumento. Entonces, es un sulam, es una escalera que nosotros vamos teniendo continuamente y vamos ascendiendo,
Cuando nosotros estamos celebrando Shabbat, incluso, ¿cómo ascendemos? Muchas formas. En intimidad con Dios, cuando tú estás intimando con Dios, ¿no? Cuando ayunas, incluso también, eso va matando mucha corteza demoníaca dentro de ti. Eso es muy interesante, ¿verdad? Yo les recomiendo, si ustedes quieren matar el viejo hombre, ayunen de la tarde, de las 6 de la tarde a 6 de la tarde, ayuno completo y van a darse cuenta qué importante se va matando toda corteza, ¿va? Y que está dentro, ajá, eso ayuda muchísimo, ¿no? De hecho, en Yom Kippur ayunamos también, se ayuna en Yom Kippur 24 horas también, y es bien interesante en este Yom Kippur que pasó el año pasado, bueno, en este año hebreo, pero el año pasado gregoriano, estuvimos ayunando, se convocó a toda la comunidad a ayunar, el hacer el ayuno de Yom Kippur, es uno de los ayunos que Dios te pide que hagas, porque es vigente todavía este ayuno, y entonces es algo bien especial, porque dicen que ahora sí estás con naturaleza de ángel, ¿no? Si usted se quiere parecer a los ángeles, ayune, ¿no? Porque los ángeles no comen y no tienen relaciones sexuales. Eso es para los casados, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Porque eso, o sea, si se dan cuenta, cada vez estás dejando de ser una persona terrenal y no te estás volviendo, no te están beatificando, sino estás regresando a tu naturaleza, por lo cual había sido creado. Recuerden que Adán, esa era su naturaleza, ¿sí? Cuando dice la Torah que él y Java o Eva se vieron, realmente lo que habían caído, dice la tradición oral, lo que cayeron de ellos fueron escamas, o eran una corteza de luz que los rodeaba, y que obviamente pues cuando pecaron, la gloria del Eterno se va, y ahora sí estaban desnudos, ¿no? Ahora sí se dejaron ver, se dieron cuenta de su desnudez. Entonces, por eso, obviamente, el pecado lo que hace es desnudarte. El tabernáculo tenía unas coberturas. El tabernáculo, si ustedes se dan cuenta, tenía unas coberturas y había nubes de gloria que lo rodeaban. Eran 7 nubes de gloria, dice el Talmud. Una por arriba, en los 4 puntos cardinales, en todas las dimensiones como un cubo. Así que si ustedes miran un cubo, en esas 6 dimensiones, más la séptima, que era la nube de gloria. Entonces el Mishkan junto con todo el campamento era un momento increíble, amados y amadas. Y esto no debería de pausarse en nuestras vidas. A donde quiera que vamos, si nosotros decidimos ser un Mishkan, un lugar donde el Eterno ha decidido residir, te va a costar, te tiene que costar. Y eso va, por ejemplo, ¿qué otra cosa también te va haciendo que el Eterno resida dentro de ti? Los procesos. Los procesos, las pruebas te van muchas veces quitando, hay algunas perspectivas de algunos maestros dicen que, pongámoslo así, en un lenguaje cristiano, se los voy a decir para que me lo entiendan, el hombre carnal, cuando hablamos de carnalidad, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol dice que eso no tiene nada que ver porque pues, somos carne nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde está el hombre carnal, no? De ahí muchas posiciones católicas que dicen que nuestro cuerpo es una prisión y que, pero bueno, no me voy a ir ahorita por ese tema. Pero bueno, pongámoslo así. Nuestra vida caída, ¿no? En la carne, vamos a ponerla así para que entiendan ese lenguaje, aunque otro día les explico y por qué está medio desubicado esa posición. Pero bueno, cuando tenemos fallas, tenemos debilidades, es como si tuviéramos capas, ¿no? Como la de una cebolla. Entonces dicen que las pruebas es como un martillo que hace que se rompan esas capas y que se te va quitando, ¿verdad? Todas esas capas que vas teniendo hasta que, de verdad, llegas a tu identidad realmente de lo que eres en Dios. Entonces, las pruebas también te van quitando esas capas, les dicen en el hebreo, les dicen clipot, o clipa, K-L-I-P-A, dicen clipa. Entonces, las clipa o clipot en plural, te van quitando todo eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, porque estamos hablando de que el Mishkan, pues es una forma en la que Dios se va a residir, pero Dios tiene sus formas, él te va a decir, ok, yo necesito verme en ti, necesito verme a través de ti.
Entonces, tienes que hacer ciertas cosas, en el buen sentido. Las obras no te salvan. Sin embargo, estando en esta tierra, los procesos, el ayunar, el intimar con el Eterno, ¿sí? El estudiar la Torah, el estudiar la palabra, pues, lo único que va a hacer es que el Eterno cada vez se va a ver reflejado dentro de ti. Por ejemplo, el estudiar la Torah, el estudiar la palabra, ¿sí? Un momento muy especial, ¿verdad? Tienes que quitarte horas de tu sueño, aunque trabajes y te acuestes a las 12 o te acuestes noche, pues bueno, acomódate porque los horarios más específicos para estudiar la Torah es entre 3 y 6 de la mañana. Esos son los horarios para estudiar, ¿ok? Ya si tú quieres tener tu devocional, tu lectura entre semana, pero los horarios dimensionales para recibir el Sod y los secretos de Dios está entre la hora de 3 de la mañana y 5 de la mañana, ¿no? Entonces, eso va originando, obviamente, que pues vas teniendo intimidad con Dios, ¿no? Imagínense, en Israel contaba una persona, un maestro, decía que la gente se levanta a estudiar 3 de la mañana, 4, 5, ¿verdad? Esos son los horarios. Y después de terminar de estudiar, se van a orar al muro. Entonces, por eso se ve muy seguido gente o estudiosos de la Torah, a las 6 de la mañana, ahí en el muro de los lamentos, gente que está orando con su talit, ¿no? Y de ahí van terminando y se vuelven a dormir a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, no te estoy diciendo que hagas eso, si puedes hacerlo, es bonito, ¿verdad? Pero bueno, en tus horarios. Pero ¿a qué voy con esto? Recuerden, estamos hablando de una forma cómo Dios se refleja dentro de nosotros. O sea, no nada más de, ay, voy a reflejar a Dios, no. O muy pentecostal, recibe, ¿no? No. Imagínense, es un asunto muy, muy natural. Vas muriendo a tu ego, vas teniendo una identidad de adorador, vas presentando tu corazón en el altar continuamente. Vas muriendo a tu carne a través del ayuno, a través de quitarte horas de sueño, a través de buscar a Dios, de orar, de intimar con Él. Lo buscas, y entonces se van rompiendo capas dentro de ti y lo único que estás mirando y se está reflejando es Dios dentro de ti. Eso es una de las formas que yo te podría decir a una experiencia personal, que es muy evidente, ¿no? Poder hablar Torah y enseñar Torah y enseñar la palabra y buscar a Dios, y eso es que Dios ha decidido recibir dentro de ti, ¿ok? Dios empieza a hablar a través de tu boca, Dios empieza a hablar, a mirar, ¿sí? Y recuerden que muchas veces cuando nosotros intimamos con Dios, nuestra boca habla cuando nuestros ojos y nuestro corazón está alineado, ¿sí? Pero cuando nuestra visión es nubla o hay nubosidad en nuestra visión profética, entonces nuestra boca y nuestro corazón va a decir otra cosa. Por eso la gente que tiene un ministerio profético, si no está mirando conforme a los ojos de Dios, su boca y su corazón va a decir otra cosa. Entonces, cuando tú estás alineado en la frecuencia de Dios, indiscutiblemente estás mirando como Dios ve. Mis amados, acuérdense de Abraham. El padre de la fe tuvo una prueba de fe y estaba dudando Abraham. Entonces, cuando el Eterno le dice, siéntate aquí, le dice, sal de tu tienda y cuenta las estrellas. Y entonces toda la gente se dice, ay, que estaba contando 1, 2, 3, 4, 5. Y empezó a contar todas las estrellas. No, amados. Del hebreo no dice así. Del hebreo dice, sal de tu tienda y siéntate aquí y haz un recuento de lo que yo he hablado de ti. ¿Qué es lo que sucedió en Abraham? Salió de una dimensión profética. ¿Por qué? Porque Abraham había perdido la fe. Él había recibido 10 años atrás una palabra profética. Él había dicho, ok, voy a ser papá. Sara, su esposa, ok, ya estamos viejos, vamos a creer al Señor. Pero ¿qué sucedió? Había pasado el tiempo y don Abraham, estaba teniendo una crisis de fe. ¿Sí me explico? Entonces hay veces, momentos que nosotros tenemos crisis de fe. ¿Y qué sucede? El Eterno lo sacó de una dimensión en la que él se encontraba y entonces
lo sentó en una visión de Dios y entonces el Eterno dijo, haz un recuento. No le dijo, cuenta las estrellas, le dijo, haz un recuento de lo que yo he hablado, de la voz profética que ha sido. Entonces cambió en una dimensión, se sentó en los lugares celestiales Abraham juntamente con Dios y entonces pudo regresar a visualizar lo que Dios estaba hablando de él. Eso me refiero, amados. Entonces, si se dan cuenta, Mishkan tiene que ver con eso, con una residencia que dice, he decidido hospedar, residir, pero verme con claridad. Entonces, es vital, amados y amadas, que nosotros entendamos si el Eterno, a donde quiera que vamos, Él se está reflejando en nosotros, ¿sí? O sea, se está mirando en Él en cada uno de nosotros y si realmente nosotros estamos muriendo cada vez más, ¿sí? Esto es un constante andar, ¿sí? Recuerden que la palabra pecado significa errar en el blanco. Entonces, cuando nosotros erramos en el blanco, pues simplemente el Eterno nos da otra vez la oportunidad, y eso es la palabra Torah, recuerden, lo vimos en otra clase, Torah viene de arco y flecha, entonces el Eterno te da otra vez la oportunidad de lanzar otra vez la flecha y dar en el blanco. Entonces, el ser un hospedador de Dios es muy, muy interesante. Ahora, el hecho de ser un hospedador, amados y amadas, te va quitando toda la mentalidad de que quiero y toda actitud de pedinche de Dios. Mucha gente nada más busca a Dios porque le quiere su milagrito. Eso es muy católico también. La gente nada más se reúne porque está esperando el milagro que Dios le haga. No, amados, nosotros debemos entender que ser un hospedador de Dios significa qué es lo que tú quieres que yo te haga, Dios. O sea, no sé si alguna vez ustedes los han hospedado, ¿verdad? Bueno, los que tenemos oportunidad, los que tenemos ministerio viajero, ¿va? Entonces, nuestro ministerio es viajero, entonces pues, nos hospedan en muchos lugares. Pero fíjense que los hospedadores tienen una característica muy especial. A mí yo luego inmediatamente me doy cuenta cuando, y de hecho incluso es un don, ¿no? Lo menciona la palabra en el pacto renovado o en el llamado testamento, Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Pero yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que la gente que tiene el don de hospedaje es algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, ven por ti, te honran, ¿sí? Yo he llegado a lugares donde me dejan el agüita, me dejan una manzanita, me dejan comidita, me dejan dulcecitos, dejan su cama, me dejan su cama, y si es un lugar, pues me lo dejan, si es un lugar de calor, me lo dejan con climita, y siempre es pastor, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué le falta? ¿No? Como dicen en el norte, ¿qué ocupa, pastor? Así dicen mucho en el norte, ¿verdad? ¿Qué ocupa? y si usted se da cuenta, ¿a qué voy con esto? Porque te vas a dar cuenta que una persona que es hospedadora, o sea, siempre procura que al que está hospedando en su casa se sienta bien. Y vea, a mí hay momentos donde, híjole, ¿verdad? Me siento tan bien, ¿no? Y te sirven de desayunar y dices, wow, qué desayunos tan increíbles, ¿no? Y todo, o sea, procuran que estés bien, que te sientas cómodo, que te sientas a gusto, ¿no? Pero yo me he hospedado en hoteles y en casas, ¿no? Pero lo interesante es eso. Ahora, ¿por qué les estoy haciendo esta comparación? Porque si nosotros nos tenemos que volver hospedadores de Dios, pues imagínense la similitud. Nosotros no vamos a volver unas personas que le estamos pidiendo a Dios. O sea, es como si yo llegara a un lugar que me hospedaran, ¿verdad? Y bueno, de repente me ha tocado que ore por mí, y a cada rato, ¿verdad? Quieren que uno llegue un todo cansado y bueno, ¿no? Por misericordia y uno está orando por las personas, pero es gente que nada más está pide y pide y pide. Yo les pongo los hermanos sanguijuela, ¿verdad? Nada más te chupan y te chupan y te chupan, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Y digo, hay gente que, pues sí, ¿no? Requiere y necesita que uno les explique ciertas cosas, pero hay gente que nada más está pidiendo para sí. Entonces, el ser un hospedador de Dios tiene que ver con eso. O sea, porque nosotros le hemos dicho al Eterno que si Él ha decidido hospedarse, entonces nosotros tenemos que morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, quitar toda mentalidad de que quiero, necesito, dame, ¿sí?
Miren, el Eterno es tan, en un lenguaje mexicano, ¿verdad? Para los que estarán viendo después este video, pero aquí, recuerden que en México se les dice, qué padre, ¿ah? Cuando decimos algo como que qué bonito, ¿ah? Pero Dios es tan padre en el sentido de papá y tan bonito que muchas veces cuando le pedimos, él como buen padre nos da. Pero el ser hospedadores, amados y amadas, cambia tu dinámica. Tú te vuelves en alguien que le da. Por eso dice la palabra, no te presentes delante de él con las manos vacías. Siempre un hospedador tiene algo que dar. Entonces, algo que nosotros debemos de entender, amados y amadas, ¿qué es lo que vamos a estar dándole siempre a Dios? Y mire, si hay algo que el Mishkan va a tener muy, muy puntual, es de que te va quitando toda la mentalidad de tu ego, de tu yo, de yo necesito, yo quiero, yo te pido, Dios. Y Dios, como decimos, es tan padre, tan paternal, que si lo hace, si lo cumple. Pero el ser un hospedador es, ¿qué necesitas, Señor? Es querer halagar, querer que Él se sienta bien. Es un libro muy bueno que se llama Captores de Dios, se los recomiendo mucho, que tiene que ver con adoración, ¿no? Hay otro libro muy bueno de Marcos Brunet, igual, que habla de eso. O sea, en tu adoración, y recuerden que adorar no es cantar nada más, que la gente nada más enfocó eso. No, tu vida de adorador va más allá de cantar, incluye tu canto, pero tu vida de adorador implica que en todo momento quieres halagarlo a él, en todo momento te quieres volver un hospedador de él. Es como te vuelves un hospedador de Dios, entonces ya no eres tú, es él. Él es el importante en este sentido. Él es la clave. Entonces, si Él ha decidido residir, ¿verdad? Vamos cerrando, ya se nos fue la hora. Si estamos decidiendo, si a través de Yeshua Él ha decidido residir, o sea, que nos volvamos un Mishkan nosotros, no nada más es reflejarse, dejarse ver, sino también es que nosotros nos volvamos en unos hospedadores continuos, de halagarlo. Eso es la vida de un adorador. Una de las cosas que más el Eterno le agrada es el corazón. Recuerden que por eso nosotros entregamos continuamente el corazón. Va muriendo ahí nuestro ego, va muriendo nuestro yo. Y entonces, eso es una forma de volverse un hospedador, de agradarle a Dios, ¿sí? De tener, del intimar y dejar que el Ruach, el Espíritu de Dios, tome las decisiones por ti. O sea, es en ese sentido que Yeshua dice, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Imagínense en qué dinámica Yeshua estaba a punto de morir, pero si el Eterno le decía, es necesario que vayas al madero, él tenía la disposición de hacerlo. Entonces, muchas veces el ser un buen hospedador tiene que ir en contra de tu voluntad. Se va muriendo tu ego, se va muriendo tu voluntad, y le va cediendo ese regalo preciado que es el libre albedrío. Y entonces el Eterno va siendo un buen hospedal, una persona, no una persona, es algo que está siendo hospedado dentro de esta morada. Pues vamos muriendo, vamos trabajando y vamos teniendo un intimar. Para mí, amados, esto sería tener una relación personal con Dios. La gente muchas veces eso lo ve solo en la congregación, solo en las reuniones, y por eso la gente se volvió bien almática, amados. Yo, ¿cuánta gente conocía almática? ¿Cuánta gente, verdad? Que sí, vamos al culto, vamos a la iglesia, y ¡ay! Chilla, llora, se cae, ¿verdad? Pero no cambia, sale del lugar de reunión y sigue igual. Pues, ¿de qué rayos sirve? ¿Sí? No estoy hablando de un aspecto religioso tampoco, que ahora, oh, no, es hermanos, no sé, ay, y digiere, y si conocieres, ¿verdad? Y hasta agarramos lenguaje religioso, no dejamos de ser nosotros. Sin embargo, dejamos que Él en nosotros sea el que nos lleve. Entonces voy dejando aquí para alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Bueno, me da mucho gusto que ya se conectaron más, amados y amadas, me da mucho gusto verlos. Pero voy a dejar unos minutos, pues, para alguna
reflexión o algún comentario, ¿verdad? De los que están aquí, o alguna pregunta, ¿verdad? Si alguno de ustedes tienen. Recuerden que estamos, yo creo que cada diapositiva va a ser 1 hora de clase, porque no salimos a la siguiente diapositiva. La vez pasada fue la diapositiva anterior, hoy solo vemos esta. Pero es vital, amados, por eso digo, es muy importante que nosotros entendamos el tema de Mishkan, una tienda de Shakán, que significa residir, hospedarse, verse con claridad. Ogel, una tienda que se ve con claridad. No tiene que haber una distorsión de nosotros ni otro yo. No dejamos de ser nosotros, pero ahora es Él el que se está reflejando en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. ¿Quién dice yo? Muy bien, mis amados, pues bueno, en vista que no hay preguntas ni comentarios, pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí por este tiempo, ¿verdad? Ya estamos reiniciando otra vez. Y pues bueno, lo importante es de que nosotros entendamos qué es Mishkan, ¿no? Ahorita nada más me enfoqué en el tema de nosotros, pero va a llegar el momento donde ahora, o sea, nada más lean los evangelios, cómo Yeshua se reflejaba. O sea, Yeshua era una persona que literalmente se veía a Dios en él. Y hay algo muy interesante, dice un pasaje en la Biblia, que solo el Mesías o Yeshua es el que puede revelarnos al Padre. Entonces, eso es muy interesante, porque tenemos que tener un pensamiento de que el que tenía Yeshua. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Ahora, tú debes de hacer esa pregunta. ¿Se está viendo el Padre en ti? No me contestes, pero cada vez que tú estás avanzando y caminando, tenemos que tener esa premisa, porque Yeshua eso fue lo que dijo. Y si nosotros somos seguidores de Él, entonces Él es el que revela al Padre. Al ser el Padre revelado en nosotros, entonces el Padre empieza a mirarse en cada uno de nosotros. El eterno Dios empieza a reflejarse y se vuelve en algo espectacular. Por eso vean la vida de los apóstoles, amados. O sea, no era algo milagroso en sí, sino simplemente es que el Padre se estaba reflejando en ellos. O sea, no era el ministerio de la sombra de Pedro, sino era el rango de jurisdicción que tenía Pedro, porque muchos llegaron a decir eso, ¿sabían? Que era el ministerio de la sombra de Pedro, por eso Pedro sanaba y eso le pusieron un ministerio. Entonces dicen que entonces Pedro no sanaba en la noche porque no había sombra, ¿no? No, mis amados, era el rango de jurisdicción que tenía Pedro, ¿sí? El rango de jurisdicción, de autoridad que tenía, o sea, porque, híjole, bueno, ya se me acabó la hora, pero es que sucedían tantas cosas en el Mishkan, amados. Dicen las narrativas orales, dicen que los enemigos aventaban flechas y que muchas veces ni se daban cuenta. O sea, ellos estaban tan adentro de la gloria de Dios, pues ni se daban cuenta que había enemigos que les lanzaban flechas. Entonces, si ahorita yo estoy hablando de un aspecto de muy hermoso, muy de adorador, sí, Señor, ven y mora en este lugar, y, ¿no? Muy romántico el asunto, ¿no? Del espíritu de la novia, ¿no? Que ese es un tema muy interesante de la adoración. Pero el tema de batalla espiritual, ese es otro punto muy interesante, ¿verdad? Entonces se da cuenta que podemos irnos para largo, para diferentes cosas, porque Yeshua, o sea, él simplemente, se me hace muy interesante que él simplemente decía, sal fuera. Los apóstoles simplemente dice que donde pasaban, igual eran, se dan cuenta que sucedía lo mismo. Salían al encuentro de ellos los endemoniados. Entonces, era la gloria del Eterno que se reflejaba tanto en ellos, que obviamente pasaban cosas en su atmósfera y en su rango de jurisdicción. Unas cosas eran sanidades, otras, ¿verdad? Y era una dinámica que rodeaba el Mishkan. Los enemigos atacaban, ¿verdad? Y a veces estamos tan sumergidos en la gloria de Dios que es algo que te cubre, te guarda, ¿no? Continuamente, ¿verdad? Dios no tiene alas, pero por eso el Salmo 91 dice que es como si fueran las alas, que son símbolo del talit también, porque el talit es un símbolo de las alas,
Entonces, que te rodean, te guardan, te cubren. Entonces, esto, amados y amadas, de ser un Mishkan es cosa seria. Esto de reflejar al eterno Dios en nuestro diario andar es algo bastante serio. Y si usted está mirando este video y los que estarán mirando este video, es algo bastante serio. No, esto no tiene que ver con un aspecto de Diosito, ¿verdad? Y ay, medio tengo mi intimidad con Dios y medio doy para el reino y medio esto. No. Una persona no batalla con nada de eso. Una persona se deja llevar por el Eterno a donde quiera que Él habla, que Él dice, se cede la voluntad y suceden cosas extraordinarias. Muy bien, amados. Si no, aquí yo les sigo hablando, ¿verdad? Porque nadie quiso hablar. Pero bueno, está bien. Mis amados, pues bueno, nos estaremos viendo entonces la próxima semana a la misma hora, 9 de la noche. Y bueno, vamos a estar viendo muy pausadamente este tema del Mishkan, muy, muy interesante. Ok, y bueno, ya queda grabado, ¿verdad? Ya está quedando grabado aquí. Y bueno, que tengan una excelente noche, mis amados, mis amadas.